Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así es que hoy comienza la semana política con tolerancia cero, que viene después, evidentemente, CNN Prime. Vamos a estar en nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales o precandidatos con Gonzalo Vinter, candidato del Frente Amplio, estas primarias oficialistas, pero hay mucho que contarles, así que comencemos de inmediato con estos titulares. El presidente Gabriel Boric llamó a dejar que las instituciones funcionen y descartó acusar algún tipo de persecución. Esto tras revelarse nuevas filtraciones que lo vincularían a Procultura y luego también sobre personas que dicen que habría financiamiento de su campaña. Desde el gobierno reiteraron que el mandatario no tiene relación alguna con esa causa y que son los partidos los encargados de rendir sus campañas ante el CERVEL. Con arresto domiciliario total quedó la desaforada diputada Catalina Pérez tras ser formalizada en el Juzgado de Garantía Antofagasta por 3 delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. El tribunal dictó además arraigo nacional y fijó un plazo de investigación de 45 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista tras la pausa que su equipo logró con China respecto a los aranceles. El mandatario afirmó que cree que van a llegar a un acuerdo permanente con Beijing y que las tarifas no deberían volver a subir a un 145% después de los 90 días de tregua en la guerra comercial. Yasmani Acosta es el nuevo Premio Nacional del Deporte. El luchador greco-romano, nacido en Cuba y nacionalizado chileno, recibió este reconocimiento luego de obtener, recordemos, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. De inmediato al Congreso para conocer los detalles luego de la votación del proyecto de reglas de uso de la fuerza. No ha sido fácil, he tenido hartos momentos en que he estado entrampado. ¿Qué pasó hoy? Francisca Cárdenas conoce todo al pie, pero ahí está, al pie del cañón, revisando todo lo que ocurre con esta tramitación y tantas otras más. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisca. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, una tramitación, una discusión que siempre ha sido complicada de las reglas de uso de la fuerza. De hecho, hay varios elementos que quedaron fuera de lo que es este proyecto, que ahora tiene varios elementos tras la votación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que van a pasar a una comisión mixta, que además no tiene representación del socialismo democrático. Así que estamos justamente con los parlamentarios, el diputado Andrés Lonton, el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. Diputado, parto preguntándole cómo se ha tomado esta votación. Hay varias cosas que quedaron fuera, el principio de proporcionalidad, por ejemplo, y hay otros elementos también que ustedes defendieron harto, como la racionalidad en el uso de la fuerza. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad es que la votación fue acorde a lo que nosotros esperábamos, ganamos todas y cada una de ellas. Particularmente se quedó establecido el principio de racionalidad, que es de acuerdo al contexto, lugar y circunstancias van a actuar las policías. Y la proporcionalidad buscaba algo muy distinto, fue rechazado en ambas cámaras por algo. La proporcionalidad no está ni en el Código Penal ni en el Código de Justicia Militar, porque lo que queremos es que en el momento adecuado, indicado, las policías determinen cómo usar la fuerza sin que tengan limitaciones respecto a la proporcionalidad, porque la proporcionalidad y la racionalidad obviamente que no conversan en dos conceptos distintos. Nosotros queremos policía y Fuerzas Armadas empoderadas, sin limitaciones en el uso legítimo de la fuerza, y para eso tienen que tener todas las garantías, y esta ley no puede ser un retroceso respecto a la ley Nain Ratamal, y por eso además rechazamos algunas cosas, particularmente porque queremos mejorar lo que tiene que ver con la eximente responsabilidad penal, el uso de la fuerza potencialmente letal, porque como están hoy día, podrían limitar el uso de la fuerza en atención a lo que está establecido en el Código Penal y el Código de Justicia Militar, y nosotros buscamos precisamente que ante el combate al narcotráfico, el crimen organizado, no tener a nuestras Fuerzas Armadas y policías deambulando por los tribunales como hemos visto en el pasado, y para eso tenemos que dar todas las certezas con reglas claras, precisas y carentes de ambigüedad. ¿Quedan conforme a ustedes teniendo en cuenta que también quedaron otros conceptos atrás como la justicia militar? Eso ya no se puede recuperar en la votación. Sí, se perdió, al igual como la proporcionalidad, debate que a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera aprobado en ambas cámaras, pero fue rechazado, por lo tanto no se puede reponer en la mixta, y llevamos aquellos elementos de la mixta que creemos que son determinantes para efectos de poder mejorarlo y dar las certezas necesarias a nuestras policías y Fuerzas Armadas, como por ejemplo las reglas del uso de la fuerza
fuerza que creemos que están limitadas respecto a la legítima defensa, circunscribiéndole solamente al ataque a las propias policías o a terceros, y creemos que eso limita ciertas eximente de responsabilidad penal que están establecidas en el Código Penal y Código de Justicia Militar. Esta es una gran derrota para la izquierda, particularmente para el Frente Amplio y el Partido Comunista, que querían a todas luces tratar de limitar la ley Naín Retamal, y lo que esperamos es que no lleven esta ley al Tribunal Constitucional, porque la vez pasada para la ley Naín Retamal tuvo que morir un carabinero para efectos de que ellos frenaran ese impulso en una ley que ha significado quizás la ley más importante de los últimos años, muy lejos de ser una ley de gatillo fácil, como en su momento dijo la exministra Toá. Diputado Leiva, ¿ustedes cómo leen esto? ¿Se sienten derrotados con esta votación? Bueno, en caso alguno, fíjese. En la propia Comisión de Seguridad hubo 11 abstenciones y un voto en contra respecto de las modificaciones del Senado, y eso se reflejó también en la sala. Lo que nosotros buscábamos era poder salvaguardar ciertas incoherencias que estaban en la norma. Nosotros como socialismo democrático teníamos 3 aspectos fundamentales. Uno, el objetivo legítimo. En segundo lugar, el uso de la fuerza letal en infraestructura crítica. Y en tercer lugar, el concepto de racionalidad. Si bien es cierto, proporcionalidad fue rechazado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, nosotros entendíamos que había que desarrollar de mejor manera ese concepto. Ya no se puede reponer, ¿cierto? No, pero ¿por qué lo queríamos dejar de una manera más adecuada? Porque nosotros queremos, particularmente yo, que efectivamente Carabineros, y nuestro partido, que Carabineros tenga en el uso de la fuerza las reglas medianamente claras a través de esta legislación. Y eso es lo que nosotros queríamos con estas 3 votaciones separadas. Que efectivamente esta remisión que existe al artículo 10, número 6, en concordancia con el 410 del Código de Justicia Militar, a nuestro juicio quedaba bien. La oposición tiene un aspecto distinto, bueno, eso se tendrá que discutir. Ahora, lo que yo quisiera aclarar, que muchas de estas normas dicen relación con aspectos técnicos. En general, lo que el socialismo democrático persigue y va a seguir en esa cruzada es que efectivamente las policías, en tanto tienen el uso monopólico de la fuerza, tengan reglas claras para defender y garantizar efectivamente los derechos de todas y todas. Obviamente no estamos conformes con ciertos aspectos que esperamos que en la comisión mixta se puedan discutir. Hay que recordar que muchas veces cuando se logran acuerdos, por lo menos en el Senado, hubo acuerdos súper importantes en materia de racionalidad, por 9-1, que después en la sala no se respetaron. Yo creo que estas materias hay que verlas con sentido de Estado, no tratando de sacar un dividendo político específico, porque tiene que quedar una norma que sea muy coherente, y espero que en la comisión mixta muchas de estas disensiones o diferencias del punto de vista de aplicación, que son normas más bien técnico-jurídicas, puedan quedar debidamente aclaradas con acuerdos en la comisión mixta. Vuelvo a insistir, las reglas de uso de la fuerza no son para este gobierno, sino que son para el Estado, para toda la persecución legal, no solo en materia de criminalidad, sino también en protección del legítimo derecho a manifestación. Y eso para nosotros es importante, y esperamos que, sin perjuicio de estas disensiones que existieron y muchas votaciones separadas que fueron ganadas por la oposición, llegado el momento de la comisión mixta, se puedan generar acuerdos, vuelvo a insistir, que tengan sentido de Estado y que garanticen a la ciudadanía que sus policías y las Fuerzas Armadas en mantención y control de orden público puedan actuar conforme a la ley. Gracias, diputado Lonton. Diputada Lorena Fríes, entendemos que el socialismo democrático no está dentro de la comisión mixta, pero sí el Frente Amplio. ¿Hay posibilidad de que ustedes apoyen un veto presidencial? O sea, vamos a ver qué pasa en la mixta, pero la verdad es que la forma en que salió, este es un proyecto de ley que iba bien hasta las Comisiones Unidas del Senado. De ahí en adelante se empezó a descalibrar el equilibrio que tiene que haber entre proteger y darle todas las posibilidades a las fuerzas de orden y seguridad y a las Fuerzas Armadas para que cumplan su función, y los derechos de los ciudadanos. Y cuando digo derechos de los ciudadanos, no estoy hablando de los delincuentes, sino que de aquellas personas que en el contexto de las funciones que deben cumplir las fuerzas de orden y seguridad podrían verse afectadas por este tipo de normas. El hecho, por ejemplo, que se lleve a mixta el resguardo que se debe tener sobre niños y niñas, el hecho de que se lleve a mixta la prohibición de la tortura, el hecho de que se lleve a mixta el resguardo de la vida y la integridad física de terceros, me parece que lo que muestra es que la derecha piensa más que lo mejor es disparar primero y preguntar después, cuando las reglas de uso de la fuerza justamente se trata de iniciar el grado de la fuerza desde lo verbal hasta llegar al arma letal.
comunicación con el gobierno por parte del Ejecutivo? Recordemos que la semana pasada el ministro Cordero acusaba una encerrona por parte de quienes lo criticaron en la Comisión de Seguridad. ¿Faltó trabajo legislativo con ustedes? Yo creo que hasta ese día efectivamente faltó trabajo legislativo y así se lo hicimos ver al ministro. De ahí en adelante hemos sostenido reuniones, hemos trabajado y efectivamente hoy día teníamos una mirada que, por cierto, con diferencias se encauzaba de una determinada manera, pero el resultado que vimos en la sala es un Frankenstein que difícilmente se va a poder arreglar. Gracias, diputada. Ahí están entonces. Muy brevemente le voy a preguntar al diputado Henry Leal, que nos estaba esperando acá de la UDI. ¿Sienten que quedan conformes con esta votación y también cómo ven lo que plantea la diputada del uso de las armas, también los disparos a ciertas partes del cuerpo? Quedamos conformes con la votación. Yo espero que el Partido Comunista y el Frente Amplio no pidan un veto. Acá hay una mirada distinta. La izquierda siempre tiene algunos complejos con que las Fuerzas Armadas, Carabineros puedan hacer uso de su arma de servicio para enfrentar a los delincuentes. Insisten en incorporar normas que ya están aprobadas en otros textos, que ya son delitos, dejarlo acá. Estamos contentos porque logramos todo. Cuando la oposición se une y se articula, somos capaces de derrotar al gobierno. Eso quedó demostrado hoy día. Y 4 o 5 temas los vamos a llevar a mixtas para mejorar. Más eximente responsabilidad penal. Y en definitiva, lo único que buscamos es que las policías, cuando van a cumplir un procedimiento o una orden, estén resguardadas y no terminen dados de baja o imputados a los tribunales de justicia. Ese es el objetivo final de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado. Ahí entonces algunas reacciones de los parlamentarios, pero recordemos, Mónica, que las principales diferencias de las reglas de uso de la fuerza han estado justamente en el oficialismo, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, y así se manifestó durante la semana pasada. Así que pasemos a escuchar parte también de lo que dijo hace solamente unos minutos el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. La oposición promovió el rechazo de las reglas de uso de la fuerza, especialmente en el caso de Fuerzas Armadas. De hecho, todas las normas de regla de uso de las fuerzas para Fuerzas Armadas se fueron completas a comisión mixta. Yo tengo la impresión de que acá lo que hay es a rato a forzar una diferencia. Eso ha precedido parte de la discusión. Para el Ejecutivo lo relevante es tener en consideración que hay un conjunto de normas que fueron rechazadas, que hace que actualmente el proyecto tenga una estructura bastante inorgánica. Uno de los ejemplos de esto es que todas las normas que están asociadas, que estaban en un solo artículo, a Fuerzas Armadas, van a comisión mixta. Hay otras que quedan vigentes para las policías, y entonces eso hace que el texto que no tenga armonía ni tenga coherencia. Claro, un proyecto de difícil discusión, que siempre ha sido así, se han manifestado las diferencias, sé que lleva más de 2 años de tramitación, Mónica, así que nos vamos a quedar muy atentos a los elementos de este proyecto que pasaron a la comisión mixta, que van a integrar, recordemos, 5 diputados y 5 senadores en los próximos días. Seguimos atentamente esa discusión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en su gira por Asia, el presidente Gabriel Boric abordó la situación de Procultura y los cuestionamientos al oficialismo por su eventual vinculación con el caso y toda la pugna, además, evidentemente, con la Fiscalía. Vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial, Ivo Goit. Está abierta expectación, Ivo, si es que se pronunciaba o no se pronunciaba el mandatario y si lo hacía en la línea de cuestionar a la Fiscalía o más bien de decir: investiguen todo lo que quieran porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Cómo estás? Buenos días para ti. 8 de la mañana para ti, ¿no? Así es, 8 de la mañana con Mónica. Te aprovecho de saludar. Con 13 minutos estamos completamente en vivo y en directo para que no quede ningún tipo de suspicacia por ahí, acá desde Beijing. Efectivamente, yo te escucho fuerte y claro, así que esto está completamente en vivo y en directo. Llegamos el día de ayer, Mónica, acá hasta la capital del gigante asiático a eso de las 11 de la noche para lo que va a ser 2 jornadas de trabajo que tiene el presidente de la República. Recordemos que es su segunda visita a Beijing. La vez pasada lo hizo durante el año 2023 en una visita de Estado. Esta es una visita de trabajo, Mónica, donde el presidente va a participar de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores que componen CELAC China. No lo hará solo, lo hará con 2 mandatarios más de la región, con Gustavo Petro de Colombia y también con Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Eso se va a comenzar a desarrollar ya en un par de horas más acá en Beijing. Por la tarde el presidente tendrá una reunión que tiene que ver con seguir fortaleciendo los lazos comerciales, sobre todo con las cámaras de comercio. Se va a reunir con distintos
grupos empresariales Chile-China, acá en Beijing también el presidente, pero tú lo decías bien, Mónica, en el titular, efectivamente el caso Convenios vuelve a instalarse con fuerza en la moneda. No sé si compartirás conmigo que ese caso nunca salió del Palacio de la Moneda desde el año 2023, pero sí ha tenido ciertos vaivenes, ciertos periodos de ventanas de oxígeno, podríamos decir, para el Ejecutivo, y ha estado en primera línea ese tema. Pero ahora, a raíz del conocimiento de las diligencias solicitadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal regional Patricio Cooper, las interceptaciones de ciertas llamadas telefónicas, incluso algunas apuntando efectivamente al financiamiento irregular de la campaña presidencial del presidente, del actual mandatario Gabriel Boric, ha puesto nuevamente en titulares y en primera línea este tema. Teníamos dudas acerca de si el presidente... Estamos tratando de mejorar la comunicación con Ivo Goitz, que está en vivo y en directo desde Beijing, China, y nos estaba contando justamente cómo el presidente de la República, en un caso como el caso Procultura, que es una de las aristas de este mega caso Convenios que lleva el fiscal Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo. Recordemos que lo lleva después de que sacan al fiscal Palma, que está suspendido, todo esto en el contexto de lo que se conoció a raíz de, ese es el fiscal Patricio Cooper, el que vemos ahí de chaqueta como bait. Y justamente contábamos que él asume Ivo porque sacan a Palma y no lo sacan ni más ni menos que por... que se conoce una conversación en que la entonces pareja de Ángela Vivanco, que era entonces ministra de la Corte Suprema, le ofrece un posgrado y le ofrece la Fiscalía Centro Norte a cambio de apoyar al que era entonces candidato de ellos para fiscal nacional, que era José Morales. En ese contexto entonces asume Patricio Cooper. Recuperar la comunicación contigo, te devuelvo la palabra. Así es, Mónica, te contaba que daba la impresión acá en los equipos de prensa, en los medios de comunicación que siguen las actividades del presidente, que él no se iba a referir acerca de ese tema acá, que esto estaba preparado para quizás en la región metropolitana, en nuestro país, se le abordara este tema precisamente. Bueno, lo hizo, y creo yo, Mónica, que el comunicado del Frente Amplio y haber cuestionado las diligencias de la Fiscalía, haber hablado de espionaje político, haber cuestionado la intercepción de las llamadas de Josefina Uneus, la ex esposa de Alberto Larraín, el director de Procultura, fueron determinantes para que el presidente Boric el día de ayer se refiriera a este tema. Contestó una sola pregunta el día de ayer y efectivamente lo hizo para aclarar su situación, diciendo que las instituciones en nuestro país funcionan, que aquí hay que investigar, caiga quien caiga, que él es el primero que está a disposición de esto también, pero aclarando que él no ha cometido ningún acto irregular, que todos sus actos han estado en la línea de la ética, de la buena fe, de no cometer ningún delito. Quiero, Mónica, que revisemos efectivamente esa declaración, y lo vamos a hacer en un contexto general, más amplio, porque esto aborda las críticas al espionaje político que acusa el Frente Amplio, y también las críticas de la oposición, que han pedido explicaciones más certeras a la moneda, incluso voces, Mónica, de la oposición, que pidieron en su momento que el presidente volviera a Santiago para dar explicaciones y retornara a nuestro país. Bueno, ¿qué causaron las palabras del presidente desde Osaka? Quiero que escuchemos y que revisemos efectivamente el trabajo que realizó nuestra compañera Macarena Román desde Santiago, con un resumen de lo que ha sido esta jornada tras las declaraciones del presidente de la República. Lo que buscaba ser una gira de acuerdos entre países asiáticos y Chile se ha visto manchado por la investigación de la Fundación Procultura. La indagatoria está salpicando a la moneda por conversaciones del fundador de la entidad, Alberto Larraín. No me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución. Pero su partido no tuvo la misma postura cuando se filtró parte de la conversación entre el mandatario y la psiquiatra Josefina Uneus. A través de un comunicado, el Frente Amplio acusó espionaje político. Nosotros lo que creemos es que acá ha habido espionaje porque en varias oportunidades no el partido Frente Amplio, sino un juzgado de garantía de la República ha dicho que eso no se tiene que hacer.
porque el fiscal que lleva la causa Procultura pidió 2 veces acceso a interceptar el celular del presidente Gabriel Boric, cuestión que el tribunal rechazó. A lo que sí tuvo acceso es a los aparatos del fundador de Procultura y por ende a la conversación que mantuvo la ex esposa de Larraín con el mandatario en octubre. Y ahí es la ley la que le pone los nombres, no somos nosotros. La ley le pone nombre, la ley ocupa un concepto, que es el concepto específico para el acto de escuchar a alguien sin haber obtenido la autorización correspondiente del tribunal correspondiente. ¿Qué es lo que reclama también Josefina Uneus, protagonista de la conversación con el mandatario, quien presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para que se esclarezca la justificación del juzgado de garantía de aceptar la solicitud de Cooper? Mire, yo con lo que coincido es con que aquí han habido filtraciones que tienen intencionalidad política. Y lo digo porque si fuera filtraciones que ocurrieran en cualquier sentido, hace rato ya sabríamos qué está pasando con Chadwick y nada se sabe. Entonces tienen una direccionalidad política. Que se dé a conocer lo que se sabe, que haya un escrutinio público sobre si lo que se ha hecho es debido o no es debido. No me parece que Yaret Jara esté interpretando a los chilenos con la idea de que aquí hay que mantener silencio y guardar este caso debajo de la alfombra. Lejos de querer guardar este caso, la oposición aprovechó el momento para hablar sobre transparencia y corrupción, justo después de que se conocieran las conversaciones del mandatario. Hoy día nosotros no somos ni fiscal ni tribunal. Nosotros estamos recabando antecedentes que vamos a poner a disposición de los abogados y los parlamentarios están recabando esos antecedentes para ver cuáles son las líneas de acción a seguir. Lo que hay que ver es si efectivamente alguno de esos dineros que entregaron a fundaciones, los gobiernos regionales, efectivamente fueron a la campaña. Porque uno se olvida que los gobernadores regionales llegaron un año antes que el presidente y por lo tanto ya estaban en ejercicio del poder durante la campaña presidencial. Claro, porque hay otra conversación filtrada en la que participó el fundador de Procultura, Alberto Larraín, junto a una mujer conocida como Lucía, donde asegura que no le podía pagar porque se habría gastado todo en la campaña del presidente Boric. ¿Garantiza que no hubo aportes irregulares a su campaña, presidente? ¿Puede garantizar que no hubo aportes irregulares? Lo que yo puedo señalar por nuestro sector es que la exdirectiva de Convergencia Social presentó todo su antecedente ante el CERVEL, esto ya se certificó y desde ese punto de vista yo podría descartar que habría alguna irregularidad. El fiscal regional de Coquimbo investiga a la fundación por presunto fraude al fisco. La fundación recibió 5.866 millones de pesos de 7 gobiernos regionales y del Ministerio de Vivienda. Bueno, ese es el contexto y la respuesta entonces que tú nos comentabas del presidente de la República. Ahora, hay que decir que esto de la operación política, del espionaje político, es algo que no se ha dicho solamente respecto del tema de Josefina Uneus, porque ahora parecieran restringirlo a eso. Y la verdad es que ha sido un tema al cual han aludido, operación política, intentar remover al fiscal. En este caso, en el caso también de las conversaciones de los chats que se filtran, en ese caso decían por no cumplir con el deber de salvaguardar estas comunicaciones privadas. Entonces es un tema complejo porque hemos visto de distintos sectores políticos, Ivo, en distintos momentos, la intención, por ejemplo, de la otra vereda política de remover a Armendáriz cuando estaba investigando, cuando es el fiscal que estaba a cargo en su Fiscalía Regional de la indagatoria respecto del ex general Yáñez. Entonces, a lo que yo voy es que no es solo respecto de Josefina Uneus que han instalado el concepto de espionaje político en esta ocasión. Antes fue el tema de no. Y el punto es que tienen prohibición por ley de tratar de influir en las investigaciones y cuando se trata de remover un fiscal, sea el sector político que sea, se parece harto a eso.
Sí, eso es una cosa, Mónica, como tú dices, bueno, estas son expresiones que se utilizan según a quién le toque, a quién esté sufriendo, a quién esté siendo investigado, efectivamente, pero que hay que decir que hay un hecho que es concreto, que se levantó el secreto investigativo de esta causa. Los intervinientes pudieron obtener efectivamente material, de ahí comenzó ya una circulación en los medios de comunicación grande, se supo las distintas diligencias que habría tratado de desarrollar Patricio Cooper, un juzgado de garantía que le negó en 2 oportunidades la posibilidad de poder revisar, de hacer una interceptación de las llamadas, de las conversaciones del presidente de la República. O sea, en ese caso hay un conducto regular que siguió la Fiscalía. Evidentemente, cuando uno está siendo investigado y con una fiscalía que ha estado cuestionada, como dices tú, durante bastante tiempo, efectivamente es más fácil, podríamos decirlo de manera coloquial, pegarle a la fiscalía, pero acá también hay un hecho que es puntual, que en este caso de Procultura y todo lo que se ha conocido tiene que ver también con el que se haya levantado este secreto de la investigación, algo que se esperaba hace algún tiempo, que no se sabía los efectos que podía tener, y ya estamos viendo efectivamente que vuelve a instalar este caso en el Palacio de la Moneda. Nosotros, Mónica, entonces, el día de hoy el presidente de la República participará en esta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores CELAC China, junto a Gustavo Petro, junto a Luis Ignacio Lula da Silva y junto, por supuesto, a Xi Jinping, con quien el día de mañana el presidente se reunirá en una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China en medio de esta tregua entre Estados Unidos y China. Habrá que ver los efectos que tiene esto en medio de las críticas que ha hecho el presidente Boric a las decisiones adoptadas por Donald Trump con su política arancelaria. Así que vamos a ver si es que hay palabras del presidente en torno a eso y, por supuesto, cómo se fortalecen los lazos con China. Chile ha sido de la postura de no tomar partido por ningún bando, pero efectivamente que esté acá el día de hoy el presidente Boric en un viaje que efectivamente se realizó muy rápido, se hicieron gestiones muy rápidas para poder realizarlo en menos de este conflicto arancelario, es importante y, por supuesto, va a llamar la atención. Más de algún tipo de declaración vamos a tener. Sí, lo que pasa es que es una cornisa compleja estar entre dos gigantes y por eso que hay harta preocupación respecto de cómo se pueda manejar este punto. Te iba a decir yo que hay algo que se nos olvidó mencionar y que es interesante. Acabamos de conocer por The Clinic, en un pinchazo a Crispi, él habla de la diputada Camila Musante, fíjate. Y dice, necesita comportarse de manera más ordenada si quiere ser senadora y no seguir actuando como diputada. ¿Por qué menciono esta filtración de esta información, de este pinchazo? Ahora, a Crispi se le pinchó legalmente el teléfono porque se fue y se pidió una autorización judicial y se concedió. Se hizo lo mismo con el presidente y no se concedió. Es un mecanismo legal, en un caso te dan la autorización, en el otro no. Pero quiero hacer ver una cosa que es importante también. El artículo 222 del Código Procesal Penal dice que cuando tú obtienes algo legalmente de una filtración, pero no tiene interés investigativo, tiene que ser destruida ese material. Entonces, cabe preguntarse por qué, en este caso, por ejemplo, la discusión sobre la diputada Musante, la verdad es que ¿qué tiene que ver con el caso Procultura? Digamos, a menos que nos enteremos después que va enlazado con otra cosa. Entonces, también es importante para que todos vayamos aprendiendo. ¿Hay alguien impinchable de su teléfono? Nadie. ¿Tiene que hacerse con una autorización de tribunal? Por supuesto. ¿Se puede hacer lo que sea con ese material? No, se ocupa lo que tiene que ver con el caso y también los eventuales hallazgos accidentales que den indicia de otro delito. Pero si no es ni uno ni lo otro, si no es ni del caso, ni es antecedente de interés en el fondo delictivo, tiene que destruirse. Entonces, en este y en otros casos la misma norma, igual que no se metan los senadores, diputados ni nadie, también. Va a ser interesante ver cómo sigue evolucionando esto, Ivo, porque claro, de igual manera en este contexto crea una cierta incomodidad, no sé cómo lo viste tú para cerrar en la gira. Sí, no, es incómodo. Evidentemente el presidente ha tenido, podríamos decir, no sé si mala suerte catalogarlo de esa forma, pero siempre en giras importantes donde se pretende instalar a Chile y temas en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia culturales, la contingencia nacional pasa la cuenta. Y no es la primera vez, Mónica, que el presidente ha tenido que hacer algún quiebre en sus giras internacionales para referirse a temas contingentes de los cuales tampoco la prensa puede evadir y efectivamente necesitamos esas respuestas. Así que acá lo hizo y me imagino que también que lo hizo el día de ayer, antes de llegar a China, para que no se empañe
podríamos decir, esta parte final de la gira, que es el punto fuerte, que es la reunión bilateral con Xi Jinping en materia económica. Así que al menos habló, para algunos de manera escueta, para algunos podría haber profundizado más, pero bueno, el tema es que habló el presidente, se refirió al tema, habló con los medios de comunicación y ahí están las declaraciones y efectivamente el debate que ha generado. Sí, en comparación con sus parlamentarios estuvo mejor, habría que decir el presidente, pero seguimos muy atentos. Ivo Goich, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Mónica, que estén bien por allá. Chao. Bueno, hay una conversación que es la que ustedes han conocido a través de distintos medios. De hecho, The Clinic, el periodista Nicolás Sepúlveda la publica completa. Es bueno leerla completa, que es esta conversación entre el presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Uneus. No es en su calidad de psiquiatra que se da esta conversación, sino dos personas que se conocen. ¿Por qué? Porque se pincha el celular de Josefina Uneus, pero porque estaba registrado el nombre de Alberto Larraín. Ahí está toda la discusión, entre otras cosas, de en el momento en que se enteran que es ella la que usa el celular y no su expareja, ¿se deja de pinchar o no? Bueno, es uno de los cuestionamientos porque el permiso se pidió como un celular de Larraín, no de ella. Se encuentra esta conversación y es parte de lo que está indagando el fiscal Patricio Cooper. Todo esto en el contexto del caso Procultura. Ahora, resulta que hay otras conversaciones y hay otras filtraciones y que tienen que ver con dos personas que conversan sobre una tercera que dice que Larraín no le quería pagar porque la plata, según esa persona, Lucía, había que en sí, pero está toda la explicación de quién es Lucía. Lucía había dicho, la verdad es que me dijo Larraín que no me paga. ¿Por qué? Porque la plata la había ocupado en la campaña presidencial. Eso es hasta ahora, pero para entenderlo en profundidad, ¿qué es lo que está buscando esclarecer el fiscal? Veamos la nota de Colomba Ayhorst. Al menos 42 teléfonos son los que la Fiscalía Regional de Coquimbo ha interceptado en el marco de la investigación del caso Procultura desde que la causa se conoció públicamente en 2023 y que mantiene como principal imputado al fundador de la ONG, Alberto Larraín. Uno de los diálogos filtrados pertenece a un llamado que el presidente Gabriel Boric le hizo a su antigua psiquiatra Josefina Uneus, cuyo teléfono fue objeto de la medida intrusiva por estar a nombre de su expareja Alberto Larraín. Saqué todos mis celulares antiguos para ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, yo hablaba con él, era cercano. No me voy a hacer el weón con eso. Obvio. Ya atendió a mi hermano, y no pude recuperar los teléfonos, los mensajes antiguos, pero yo no me... Esto que dice a Flies, yo hablé con el presidente y está interesado. La verdad no me acuerdo, pero digo como puta quizás. Una conversación que también evidenció la cercanía que el mandatario mantuvo con Alberto Larraín, a quien incluso se le consideró para formar parte del gabinete del presidente. A mí muchas veces me dijo, no, lo que pasa es que hablé con Gabriel y me pidió que fuera ministro de Salud. No, después me pidió que fuera ministro de... Nunca he chequeado esa información contigo. Eso es cierto. ¿Que fuera de salud? ¿Y Mideso? No. Yo lo pensé en algún momento para Mideso y la Isquia me lo bloqueó. La Isquia, sí, porque me llamó a mí. Me preguntó y yo le dije en la confianza. Y de ahí la Isquia lo bloqueó. O sea, qué bueno. Sí, no. Ja. La Isquia es muy sabia en eso. De acuerdo con las publicaciones en redes sociales de Alberto Larraín, conoció al presidente Gabriel Boric en 2015 y a partir de ahí comenzó a apoyarlo en temas referentes a salud mental, relación que hoy el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper, indaga más en detalle, razón por la cual solicitó en 2 ocasiones la interceptación del teléfono del mandatario para esclarecer un posible financiamiento irregular a campañas políticas. A través de un escrito de 26 páginas, el persecutor le dijo al juzgado de garantía de Antofagasta que sus sospechas estaban basadas en una conversación entre una de las directoras de la fundación con una mujer de nombre Lucía. La interlocutora Lucía insiste en que se les había prometido recibir un dinero para saldar la deuda y menciona una conversación que tuvo con el director ejecutivo Alberto Larraín Salas, donde a la solicitud de dinero que ésta le hizo,
él le habría indicado: gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca. Dicha afirmación cobra relevancia a propósito de un posible financiamiento irregular de campañas políticas. Aparentemente están en búsqueda de saber y conocer si dineros fiscales que fueron a dar a Procultura estuvieron en algún financiamiento de alguna campaña política. ¿Y por qué? Porque claro, hay interceptaciones telefónicas que han dado cuenta a lo menos de ciertos aspectos en los cuales se ha señalado o esbozado que habrían aportado a la campaña del actual presidente Boric. Según esta explicación, se indaga si habiéndose aportado esos fondos, lo que quería Procultura en este caso sería obtener la restitución de dichos recursos. Cabe mencionar que la fundación aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 y es indagada por el Ministerio Público por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6.000 millones de pesos con gobiernos regionales. De formalizarse la investigación a la que apunta el fiscal Cooper, se buscaría acreditar el uso de fondos públicos para gastos para financiar la política. En el caso de SQM fueron platas privadas. Eso es un caso de corrupción, pueden haber tipos penales, pero es una empresa que decidió regalarle plata. Aquí es sacarle plata al mismo Estado. Esto es más que robarle una golosina a un niño chico. Esto es como asaltar el hogar de Cristo. Es peor, es la plata del Estado. Cuando se cambian las normas de financiamiento de la política, se establece que los delitos, digamos, de financiamiento electoral iban a tener una prescripción de 6 meses. Esto pues cambia y hoy día es de 4 años. Entonces es muy posible que estos delitos estén prescritos, estén por prescribir. Y eso creo que es algo muy importante. Y muchas veces estas filtraciones se saben más bien para que los hechos se conozcan, sabiendo que hay delitos que el Ministerio Público no va a poder perseguir. Yo creo que ese es un punto que hay que poner sobre la mesa. A la fecha, en esta causa no se ha concretado ninguna formalización, pese al revuelo que han generado las filtraciones y los efectos políticos que podría tener. Bueno, el juzgado de garantía de Antofagasta dejó con la medida cautelar de arresto domiciliario total a la desaforada diputada Catalina Pérez por su presunta participación en 3 delitos de fraude al fisco en calidad de autora en el marco del llamado caso Democracia Viva. Lo anterior a pesar de que el Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para la ex militante del Frente Amplio. Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. Con varias semanas de distancia desde que la Corte Suprema confirmó su desafuero, esta jornada fue formalizada a la diputada y ex militante del Frente Amplio, Catalina Pérez, por su presunta participación en 3 delitos reiterados de fraude al fisco en calidad de autora, en el marco del denominado caso Democracia Viva, una de las primeras tramas judiciales que dio origen al megacaso Convenios. La desaforada parlamentaria llegó hasta el juzgado de garantía de Antofagasta acompañada de sus padres para enfrentar la lectura de cargos que tenía preparada el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, considerando los antecedentes que la vinculan con la firma de los 3 convenios suscritos entre la fundación que era dirigida por su pareja a la fecha de los hechos, Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la parlamentaria. En total, son 3 convenios que suman 426 millones de pesos que fueron entregados de manera directa a la fundación, que según el ente persecutor no contaba con los requisitos para recibir dichos recursos fiscales. Lo que se ha postulado por parte de la Fiscalía, que existió un acuerdo entre aquella con Carlos Contreras y Daniel Andrade para que fuera favorecida la Fundación Democracia Viva con tratos fiscales del programa de asentamientos precarios, en concreto 3 convenios por la suma total de 426 millones de pesos, causando perjuicio al Estado. Efectivamente existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga. En este caso puntual serían 3 delitos de fraude al fisco, en la cual se tuvo especialmente en consideración que el imputado Contreras consideró especialmente los lazos de amistad y de afinidad política con la imputada doña Catalina Pérez, y por eso es que suscribe los convenios.
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para la legisladora que representa a la ciudad de Antofagasta. Sin embargo, el tribunal, si bien dio por acreditado la presencia de antecedentes que justifican la existencia de los delitos, como también consideró a la imputada un peligro para la seguridad de la sociedad y de la investigación, prefirió recoger los alegatos de la defensa en relación a que el imputado Daniel Andrade, investigado por los mismos delitos y en el mismo contexto, goza de una medida cautelar menos gravosa, como lo es el arresto domiciliario total, por lo que replicó la misma cautelar para la parlamentaria. Tomando en consideración las alegaciones de la defensa en cuanto a que la medida cautelar fuera proporcional con el coimputado Andrade, que actualmente se encuentra en libertad, esta juez resolvió imponer la del artículo 155 letra A, en este caso el arresto domiciliario total. En tanto, el abogado defensor de la diputada Pérez, Gonzalo Medina, ha insistido en la inocencia de su representada en los presuntos delitos que le ha imputado el Ministerio Público, sosteniendo que la legisladora no tuvo ningún grado de responsabilidad en la firma de los millonarios convenios. Acogemos con satisfacción la decisión del tribunal de rechazar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Hemos dicho desde el comienzo que Catalina Pérez es inocente y no se ha aportado aquí ninguna prueba de su participación como coautora de fraude al fisco. Las reacciones a la medida cautelar decretada en contra de la diputada Catalina Pérez no se hicieron esperar, considerando que las 3 personas que ya habían sido formalizadas por esta misma arista, es decir, Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica, quedaron respectivamente en prisión preventiva al momento de ser formalizados. Fueron principalmente parlamentarios de oposición los que se mostraron disconformes con el arresto domiciliario total dictado por la jueza del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Claudia Campuzano. Llama la atención, sí, que sea arresto domiciliario y no prisión preventiva. ¿Por qué? Porque a los mismos casos, por ejemplo, recordemos el caso del diputado Mauricio Ojeda, cayó con prisión preventiva. Me llama la atención que no sea prisión preventiva. Si bien hay un avance a la hora de pasar desde que esto se trataba de un hecho que era responsabilidad de hombres adultos a que estuviera en calidad de autora la señora Catalina Pérez y que se decretara una medida cautelar de arresto domiciliario total, creemos que es absolutamente insuficiente y solicitamos que la Fiscalía siga insistiendo en prisión preventiva. Se espera que durante las próximas horas la diputada Catalina Pérez regrese a la ciudad de Santiago para cumplir con el arresto domiciliario total que se le fue decretado, mientras que la investigación fue ampliada en 45 días para su cierre, tras lo que se espera que se formalice la acusación en contra de los imputados para proceder al respectivo juicio oral. Ya, tenemos para mostrarles, ahí está, un comunicado de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Se los resumimos, da cuenta de todo el cronograma de las diligencias realizadas en el contexto del caso conocido como Procultura, cuando fue designado, las medidas que tomó, la reserva que pidió. Y básicamente lo que está diciendo es que a partir del momento en que se vence el plazo de reserva, es cuando se entrega copia y da cuenta a quienes entrega copia finalmente el fiscal. Y básicamente dicen que han hecho la denuncia a raíz de las filtraciones, las denuncias respectivas para su investigación. Ahí está entonces la respuesta a los cuestionamientos de parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Pausa y al regreso vamos a estar con Alicia Contreras, toda la información internacional, despacho de nuestra Matilde Burgos desde el Vaticano y más. Prometidos deuda, estamos junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar todas las noticias del mundo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien, lista, preparándonos también para lo que viene después, Tolerancia Cero. Así es, pues, va a estar bueno. Sí, está Gonzalo Winter como invitado. Vamos a Roma, al Vaticano, porque hoy el Papa León XIV se reunió con los medios de comunicación. Ahí, por supuesto, estaba presente CNN Chile con Matilde Burgos y Federico Molina y confirmó cuál va a ser su primer viaje. ¿De qué se trata? Mati nos cuenta. Hola Mónica, hola Alicia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Todos los días conocemos un detalle más de la personalidad del nuevo Papa León XIV. Ayer lo vimos cantar el rezo a la Virgen María, el Regina Celis. Entonó entonces él mismo a capela el rezo mariano
y durante el día de hoy hizo una broma a todos los periodistas que recibió, los que habíamos cubierto el cónclave y también los periodistas acreditados permanentemente aquí en la Santa Sede, diciendo que agradecía el caluroso aplauso con el que fue recibido, pero que esperaba que ese mismo aplauso se lo pudieran dar después de sus palabras, que ojalá no se quedaran dormidos y que lo aplaudieran al final. Bueno, una broma que también estaba en el discurso que nos habían entregado previamente. Esa broma la dijo en inglés y fue el único momento en que habló en inglés durante esta audiencia que estaba programada para la prensa y que sigue también en la línea de lo que hizo el Papa Francisco durante sus primeras actividades. La primera audiencia que tuvo fue también con los periodistas que habíamos venido a cubrir el cónclave. ¿Qué fue lo que nos dijo? Bueno, el Papa nuevamente ha centrado su discurso en el tema de la paz. El Papa no ha sido electo por casualidad para este momento, ni tiene una misión que no sea específica. Él mismo se le ha asignado. La paz esté con todos ustedes, fue lo que dijo. Bueno, hoy día pidió para que los periodistas fueran también instrumentos de paz, para que las palabras y las imágenes construyeran una sociedad de paz y no de guerra. Y también destacó la labor de los profesionales de la prensa que muchas veces son encarcelados, pidió incluso la liberación inmediata de quienes están privados de libertad precisamente por tratar de informar a la comunidad. Escuchemos. La pace comincia da ognuno di noi. La paz comienza con cada uno de nosotros, en la forma en que miramos a los demás, los escuchamos y hablamos de ellos. En este sentido, la manera en que comunicamos es de importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de palabras e imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Permítame, por tanto, reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por intentar informar la verdad. Y con estas palabras pido también la liberación de estos periodistas encarcelados. Giornalisti incarcerati. Para el Papa León XIV, la libertad de expresión, como dijo en este discurso, es fundamental para que las personas puedan tener toda la información a su disposición y tomar decisiones libres. Es por eso que nuevamente llamó que fueran cuidadosos en la elección de las palabras, que fueran palabras desarmantes, y hizo también un llamado para que estas palabras desarmantes estuvieran al servicio de los que no tienen voz. Desarmemos la comunicación de todo prejuicio y resentimiento, de fanatismo e incluso odio. Liberémosla de la agresión. No necesitamos una comunicación ruidosa y contundente, sino una comunicación capaz de escuchar y de acoger las voces de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar el mundo. Una comunicación desarmada y desarmante nos permite compartir una visión diferente del mundo y actuar de acuerdo con nuestra dignidad humana. Con la nuestra dignidad humana. Sabemos que mañana el Papa León XIV va a despedir a su hermano John, que vino por algunos días para saludarlo. Sabemos también que dentro de los próximos días se va a trasladar hasta el departamento papal del Palacio Apostólico, que no utilizó el Papa Francisco. Y también sabemos que el próximo domingo aquí, en la explanada de la Basílica de San Pedro, se va a realizar la misa de inicio de pontificado para León XIV, a la que se espera lleguen delegaciones de todo el mundo. No sabemos si van a llegar delegaciones de Estados Unidos, esperamos que sí. Nos imaginamos que nuevamente va a venir el presidente Volodymyr Zelensky, porque durante esta mañana tuvo una reunión telefónica con él. Hablaron durante varios minutos por teléfono. El presidente de Ucrania lo invitó a visitar Kiev y, según lo que contó a través de Telegram y también a través de las redes sociales, el presidente de Ucrania dijo que habían tenido una reunión satisfactoria en cuanto a la liberación, sobre todo de los niños que están en manos de rusos desde el inicio de la invasión, para que sean liberados y puedan volver con sus familias en Ucrania. También dijo que habían conversado sobre las conversaciones de paz que se están teniendo en estos momentos y que durante esta semana entonces podrían conversar detalles de lo que podría ser una futura visita. La visita que sí está confirmada es una visita que va a tener a Turquía a fines de este mes, una visita que ya estaba comprometida por el Papa Francisco y que va a realizar el Papa León XIV. Mónica Alicia. Ahí está, interesante, porque nos habla también de esta idea del encuentro de culturas, del encuentro de religiones,
el decidir seguir con la idea también de Francisco es de alguna manera rendirle homenaje a su legado, pero también ir y marcar un punto político en un país donde hay un presidente, entre comillas presidente, es un autócrata claramente como Erdogan, pero es punto de encuentro entre Oriente y Occidente, Turquía, de religiones, de cultivos. Y es importante también Turquía, porque supuestamente este jueves se debería realizar la reunión entre Putin y Zelensky precisamente en Turquía, pero hasta ahora Putin todavía no ha confirmado que podría asistir a esta reunión. Vamos ahora a la otra noticia del día. Finalmente, China y Estados Unidos lograron un acuerdo para poner en pausa sus aranceles durante 90 días. Pero hay que ser cautelosos porque no es que bajen a cero los aranceles, sino que queda por lo menos en un arancel de un 30% de Estados Unidos a China, pero que es harto el cambio de 145% a 30%. No se sabe qué va a pasar en estos 90 días. Sin embargo, Donald Trump dijo que pretende hablar con Xi Jinping a fines de esta semana y que él no cree que después de estos 90 días se acabe el acuerdo y vuelvan los aranceles por sobre un 100%. ¿De qué se trató y qué repercusiones tuvo este acuerdo? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Esta vez Wall Street sí tiene razones para celebrar. Los mercados se han recuperado este lunes luego de que Estados Unidos y China decidieran poner paños fríos a su guerra comercial. Ambas potencias acordaron reducir sus aranceles mutuos por un plazo inicial de 90 días. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. El presidente estadounidense se refirió incluso a un reinicio total tras las negociaciones de este fin de semana en Ginebra, abogando también por la apertura de China a las empresas de su país. En concreto, ambas naciones redujeron sus aranceles en 115 puntos porcentuales. Esto quiere decir que los gravámenes chinos a las importaciones estadounidenses pasaron de 115 a 10%, mientras que los aranceles de Washington bajaron de 145 a 30%. Este último mantiene el 20% inicial que Trump impuso a Beijing en represalia por la crisis del fentanilo. El consenso de ambas delegaciones este fin de semana es que ninguna de las partes desea una disociación. Y lo que ocurrió con estos aranceles tan elevados, como dijo el embajador Greer, equivalía a un embargo y ninguna de las partes lo desea. Queremos comercio, queremos un comercio más equilibrado. Y creo que ambas partes están comprometidas a lograrlo. El ambiente de la reunión fue franco, profundo y constructivo. Se lograron avances sustanciales y se alcanzaron importantes consensos. Promoveremos un nuevo desarrollo en las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos e inyectaremos mayor certidumbre y estabilidad a la economía mundial. China no quiere liberar una guerra comercial, pero si Estados Unidos insiste en imponernos esta guerra, China no le temerá y luchará hasta el final. El acuerdo actual tampoco incluye los aranceles estadounidenses específicos a sectores como los automóviles, el acero y aluminio. Aún así, la reducción de los gravámenes resultó ser mucho mayor a lo que preveían muchos analistas. Por supuesto que es positivo que estén avanzando en sus negociaciones las dos principales economías del mundo, pero hay que también decir que la incertidumbre no va a desaparecer porque haya este acuerdo por los próximos 90 días. Así que hay que tener paciencia, concentrarnos nosotros en lo que es la tarea nuestra, de nuestra propia negociación. Queda por ver qué podrán acordar Washington y Beijing en futuras negociaciones. Lo cierto es que el agravamiento de esta guerra comercial fue perjudicial para ambos socios comerciales, con fábricas chinas obligadas a cerrar e importadores estadounidenses al borde de la quiebra. Mónica, y vamos a terminar con estas imágenes de la liberación de un rehén, el único rehén estadounidense que quedaba vivo entonces en Gaza, 21 años tiene, fue liberado hoy y se dice que tuvo mucho que ver la diplomacia de Estados Unidos para la liberación de este joven de 21 años y se realiza justo cuando Donald Trump comenzó su primera gira internacional por Medio Oriente. No va a viajar a Israel, pero de todas maneras se dice que esto podría ser un gesto previo
debido a la llegada de Donald Trump, que, ojo, va a ir a Qatar, los Emiratos Árabes y también Arabia Saudita. Se dice que solo va a hablar de temas comerciales, pero, por ejemplo, deslizó la idea de que podría viajar también a Turquía para esta reunión entre Putin y Zelensky. También se cree entonces que podría tener efectos en las negociaciones entre Israel y Hamas. Sí, y lo otro que tiene que ver con que está visitando países que pueden o no alejarse o acercarse a Israel. Entonces, claro, puede que no se converse públicamente el tema y que no se haga mención a él, pero evidentemente que va a estar dentro de la pauta y de las conversaciones que él tenga con esos líderes. Tal cual. Y de hecho, le van a regalar un avión de lujo en Qatar, lo que está abriendo múltiples preguntas éticas y legales. Sí, porque hay límites para la y si no quiere preguntar a Bolsonaro, que es otro país con otras reglas, pero hay límites para los regalos que se pueden recibir. Ya pues, ya termina CNN Prime, pero hoy día viene pares e impares, ¿o no? Claro, pares e impares. Y luego con Paloma Ávila y luego tenemos Tolerancia Cero. Nuestro invitado de hoy en el ciclo entrevistas a los presidenciables es Gonzalo Vinter, candidato al Frente Amplio. Así es que no se pierdan, después de pares e impares, en vivo y en directo, Tolerancia Cero. Lunes 12 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.